Hola, buenos días. Hoy estamos con el jugador del Elche Club de Fútbol, Yago de Santiago. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? ¿Todo bien? En primer lugar, bueno, agradecerte que estés con nosotros. Si no me equivoco, primera entrevista tras tu lesión. Sí. Agradecer al club que llevo mucho tiempo queriendo hablar contigo porque creo que tu testimonio es muy importante porque puede servirle a muchísima gente, porque creo que has pasado por una de las cosas más duras que puede pasar un deportista a nivel general, ya no futbolista. Y lleva tiempo queriendo hablar contigo y el club pues, bueno, ha respetado que seamos los primeros en entrevistarte. Primero que nada, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que con ganas ya del domingo. Creo que es un partido muy especial para todos, para la afición también y nada, con muchas ganas. En los TikToks que te hemos hecho, ídolo cristiano, te gustaría jugar en el Bernabéu. Yo creo que es un partido especial para ti, ¿no? Sí, bueno, sí que es verdad que mi familia es del Real Madrid, sobre todo mi padre, pero bueno, al final es uno de los mejores equipos del mundo y ya solo jugar contra este tipo de equipos pues es muy especial. Nos vamos un poco a hace 2 semanas, tu debut contra el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que como debut en Montjuic en primera división, yo creo que mejor imposible, ¿no? No es el Madrid, pero oye, no está mal. No, sí, es la verdad que pensándolo después del partido decía qué barbaridad pues debutar en primera división, el sueño que tenía desde pequeño y que sea en un escenario como ese y contra un equipo pues, tan grande pues es muy especial. Me gustaría remontarme al 28 de enero, el día que te lesionaste en un entrenamiento. ¿Qué recuerdas de ese día, esas primeras sensaciones? Me gustaría ir haciendo un poco paulatino cómo ha sido sobre todo tu proceso. Me importa mucho cómo lo viviste. Bueno, pues al final el día que me lesiono, pues es eso, en un entreno al final en una acción fortuita y en ese momento yo ya me di cuenta que era algo grave. En el momento ya. Sí, porque tengo gente conocida que tuvo la misma lesión y me contaron cómo fue y fue exactamente como me pasó a mí. Entonces yo ya tenía la sensación de que iba a ser eso y bueno, me costó mucho asimilarlo, sobre todo las primeras semanas, pero tras la operación con mi familia aquí me iba ayudando anímicamente y poco a poco fui tirando para adelante. ¿Cómo fueron esos momentos antes de la operación? Porque claro, cuesta asimilarlo, ¿verdad? Sí, o sea, completamente, no lo asimilaba. Hasta el momento que me vi con las muletas, aprendiendo a andar otra vez bien, seguía sin asimilar el tiempo que iba a estar fuera sin jugar, nunca me había lesionado. Había tenido lesiones cortas, Sí. pero nada largo y eso, pues al final ese periodo de asimilación creo que fue muy complicado, el que más te diría. Pero bueno, con la ayuda del club, que la verdad que voy a estar siempre muy agradecido a todos por cómo me trataron, la confianza que tuvieron en mí desde el principio, cómo me esperaron. Los compañeros en el día a día me hicieron disfrutar muchísimo y eso me hacía olvidarme también un poco de la situación. Y después, obviamente, dar las gracias a los fisios, a Aitor y a Marce, sobre todo a Aitor, que es con el que más he trabajado, que también es parte de todo esto. Y nada, pues darle las gracias desde aquí. ¿Qué te decían tanto los compañeros como la propiedad? ¿Cómo te apoyaron en ese día a día que entiendo que para ti era muy diferente al del resto? O sea, Sí. el equipo estaba en un momento muy bueno, pero tú estabas con tu lucha personal. Sí, yo, bueno, me ayudaban en lo que podían, me preguntaban, yo ya solo con sentir pues esas preguntas que te hacían, ¿cómo estás? Por parte de Que se Cristian, de preocuparon Pedro por ti. Chinoca, eso es, esa preocupación a mí me hacía sentirme bien y me ayudó mucho. Entonces, bueno, yo también soy una persona que me gusta ir a lo mío, tenía mi día a día, mi trabajo que hacer y me centraba en eso. Y luego ya en los partidos, pues apoyándolos y sufriendo. Hablas de ese día a día, a mí me interesa mucho eso porque has estado en el Tottenham, allí también estabas solo, prácticamente desde que eras un chaval, aquí en el Elche también estabas solo. ¿Cómo combatías esa soledad en el día a día y llevar la lucha o ese proceso? Pues a ver, en Inglaterra era más complicado porque al final me voy con 16 años sin saber el idioma y ya pues esos años pues te vas haciendo un poco con esa soledad. Solo que la gente soledad lo piensa que es algo malo y yo creo que la soledad es algo bueno si la sabes aprovechar y yo ya me acostumbré a pues a veces en ratos muertos en casa pues no pasarlo mal, no necesitar estar con alguien siempre. Me gusta también de vez en cuando viene gente aquí a verme y tal,
hay veces que digo, ojalá se vayan ya, que prefiero estar a mi bola y tal. O sea, soy una persona que le gusta ese tipo de vida. Entonces, ¿No bueno, fue un problema para ti? no, ningún problema. Y en la lesión sí que noté que la gente ya sí que te recuerda. A mí la afición se ha portado increíble conmigo, pero en momentos sí que se nota que llevas pues, 8 meses sin jugar y es normal que la gente pues, no se acuerde muy bien de ti o tal, pero eso no me importó mucho porque sé que la gente aquí me quiere mucho y sé que cuando vuelva pues van a volver a disfrutar mucho. ¿Sentiste la afición? ¿Cómo notaste la afición? Sobre todo es un proceso muy largo. Al final, al principio yo creo que la gente estaría mucho contigo, pero es lo que dices tú, al futbolista que está lesionado de larga duración se tiende a olvidar, pero no por malo, sino No por porque malo, porque pasa el tiempo. esa Claro. es, o sea, la gente ve los partidos y si tú no estás en los partidos es normal que pues tanto tiempo se olviden un poco de ti. Pero la verdad que la afición ha estado ahí desde el principio, mensajes en Instagram, que como te digo, momentos de soledad en casa, pues ver eso dices, pues qué pasada, en el día del ascenso, Josán, que me menciona ahí en el ayuntamiento, pues son cosas que ya no solo a mi familia pues le emocionó mucho y cuando hicimos aquí también Sí, la celebrando celebración. el ascenso Sí. y tal, pues cómo me recuerda a la gente y solo fueron pues 4 meses jugando o algo así, 4 o 5 meses. Entonces pues el impacto que tuve, pues muy agradecido a ellos y muy orgulloso también. ¿Cómo recuerdas el ascenso? Esa fiesta, esa celebración, porque claro, choca mucho con tu momento personal. Es decir, por así decirlo, en la ciudad todo es holgorio, celebración, pero tú estás en un momento duro, ¿no? ¿Y cómo lo recuerdas? No, ¿sabes lo que pasa? Que ya en ese periodo, que ya estaba corriendo en campo y tal, yo ya ahí estaba cuando ascendíamos, que yo ya sabía que íbamos a ascender por unas palabras que dijo el míster La de en Huesca, ¿verdad? en Huesca y cuando me lesiono también dice que vamos a subir a primera y tal. Yo ya ahí me hace ver que es muy probable el ascenso y cuando ascendemos estaba en un periodo ya de casi vuelta al campo y yo ya estaba centrado en prepararme al 100%, en que tengo que estar preparado, tengo que sentirme bien para jugar en primera división y estar lo mejor posible. ¿Te ves bien ahora? Sí, bueno, sí que es verdad que durante el periodo de lesión mi cabeza solo estaba en volver mejor cuando vuelva a estar al 100%, pero esta semana sí que me estoy dando cuenta que este tipo de lesiones no es el volver y ya está al 100%, o sea, para nada, creo que sigo en un proceso aún de que la rodilla se adapte, de aún ponerme más fuerte, que aún me queda. Entonces, bueno, ir cogiendo minutos, ir cogiendo sensaciones, ritmo, confianza con el equipo, porque al final es un equipo nuevo, muchos de los del año pasado se han ido y tengo que volver a ganar confianza en el campo y bueno, pues con el tiempo eso lo voy a ir cogiendo. ¿En qué te has dado cuenta? Pues claro, tú mismo dices que es como un clic, ¿no? Tú, en el momento que volvías y ya pensabas que estabas al 100%, ya pensabas que la lesión quedaba en segundo plano, ¿no? ¿En qué te has dado cuenta que...? Pues contra el Barça. Contra el Barça me di cuenta que bueno, que aún queda mucho proceso, que para que sea mejor que el Yago del año pasado, aún queda, pero bueno, eso también me produce pues, motivación, la disciplina con la que estuve estos meses, pues seguir manteniéndola, seguir subiéndole el nivel de disciplina, que al final creo que es lo más importante en la vida de un profesional. Al final la motivación es bueno tenerla, pero viene y va. Al final la disciplina creo que es lo que marca la diferencia y bueno, tengo que seguir con ese tipo de cosas para lo antes posible estar al 100%. Y me interesa mucho eso porque a veces cuando un deportista, siempre, en este caso de lesiones de larga duración hablo de deportistas porque esto puede afectar en cualquier deporte. A veces nos centramos solo en el fútbol y decimos, es que Yago igual ya no tiene esta punta de velocidad, es que no sé qué, pero nos olvidamos del lado humano. ¿A ti la lesión cómo te ha afectado en tu vida diaria? Porque mucha gente no es consciente de ello y solo piensa en el rendimiento de Yago aquí en el campo. Sí, bueno, a ver, en la vida diaria, pues los primeros meses que no podías andar, que cosas simples no las podías hacer, pero luego estaba mi vida, y sigue siendo, yo creo que es tanto el fútbol, lo cubre casi todo, porque yo al final estoy aquí solo, vienen a verme mucho, pero mi vida aquí es el fútbol. Y sinceramente la lesión solo me afectó al fútbol y bueno, pues trabajando para
para que sea lo menos posible, para que, como digo, ahora estar preparado, pero en la vida diaria no te creas que me afectó mucho. Me sorprende mucho tu resiliencia, porque dices, me afecta en el fútbol, porque evidentemente te afecta en el fútbol, pero en tu vida personal no te ha afectado nada. No, obviamente, bueno, a Sí. nivel mental sí, pero en la vida diaria de salir a tomar un café con los del equipo, a lo que sea, no, para nada. ¿Crees que esa fortaleza la forjaste en Inglaterra? Sí, 100%. Sí, ¿verdad? Ahí al final, pues, irte solo con 16 años te hace A un sitio tan frío, tan diferente a España, estar con familias, el idioma te hace madurar mucho, es un fútbol completamente diferente y al final eso te hace madurar y te hace ver que realmente quieres ser futbolista, porque has dejado todo para serlo y ahí te das cuenta que todo el sacrificio que has hecho tiene que merecer la pena. Entonces solo hay una opción, que es llegar a Primera División y este año lo hemos conseguido. Es que me estoy dando cuenta que igual tu proceso de adaptación en Inglaterra fue más duro realmente que el de la lesión, ¿puede ser? ¿O cuál dirías que ha sido más complicado para ti? El de Inglaterra. Sí, ¿verdad? Sí. El de Inglaterra 100%. Al final, el de la lesión es muy duro al principio, de hacerte la idea que no vas a jugar. Es durísimo eso. Es durísimo, yo creo que ahora, los dos puntos más duros es al principio y ahora. Que ahora es cuando dices, joder, aún necesitas más tiempo aún. Ya no es solo 9 meses de lesión, es ahora el volver a coger ritmo y tal. Eso también es duro mentalmente de asimilar, porque tengo muchas ganas de sentirme bien ya. Pero luego ya una vez asimilas eso, al principio mi cabeza era trabajar, disciplina, hacer las cosas bien, tienes que volver a disfrutar de lo que más te gusta y trabajo todos los días para conseguirlo. En los entrenamientos cada semana me veo mejor, no al 100, pero me veo un poco mejor y sé que estoy segurísimo que va a llegar dentro de poco. De que tu momento llegará, ¿no? 100%. Te veo, me sorprende también aparte de tu resiliencia, el cómo has llevado esto, porque lo cuentas muy entero, el convencimiento que tienes de que, joder, me queda un trecho largo porque me estoy dando cuenta de que la lesión no es solo una operación y 7 meses, sino que es más tiempo, pero es que estás totalmente convencido de que tu momento va a llegar. Sí, también te diría que es porque esta lesión mentalmente te produce dudas y te produce, pues lo que dijiste tú, de volveré a ser más rápido, volveré a tener esos regates, esa confianza para arrancar, para frenar. Y cuando piensas demasiado las cosas y tienes dudas, no te produce nada positivo a ti. Entonces aprendí a transformar esas dudas en cambiarlo, o sea, todo lo contrario, y decir, no, es que voy a volver mejor, no es que vaya a volver al de segunda división y si me preguntan, ya, ahora es primera, no segunda, tal, no, me da igual, yo voy a volver a ser el mejor. Y si luego no lo soy, me da igual, porque he hecho todo lo posible para que así sea. Entonces, si tienes luego la fortaleza para poder explicarlo y poder decirlo afuera, yo creo que eso también lo atraes para que pase. Entonces, bueno, en ese proceso estamos. ¿Recuerdas algún, bueno, me admites que en el camino evidentemente hay dudas, o sea, es inevitable, yo creo, para todo el mundo. ¿Recuerdas algún punto de inflexión en ese proceso? Sí, después me acuerdo del proceso de volver a andar otra vez. Ese cuando te ves ahí que no sabes andar bien y que te tienen que explicar cómo apoyar el pie y tal, ahí yo me acuerdo que es como que me vi desde fuera y dije, aprendiendo a andar otra vez, y eso me ayudó a decir, voy a volver mejor, por todo lo que estoy pasando. O sea, es imposible que me quede aquí, imposible. Y yo creo que ese punto de inflexión de esa etapa de la lesión es cuando ya empecé a mentalmente ir para arriba. ¿Qué personas fueron claves en esos momentos donde, aunque te lo gestionaste tú solo, por lo que estoy escuchando, Sí. no me dices que un tercero te ayudó, sino que fuiste tú solo, Sí. mentalmente, quien se autoayudó, por así decirlo? Sí, en parte sí. Luego, obviamente, no me quiero dejar atrás a Aitor, a los fisios, pero sobre todo a Aitor, que me transmitió muchísima confianza. Al final, este tipo de lesiones tienes que tener confianza también en este tipo de gente, en el que te opera, en el que, bueno, y tuve fe ciega en ellos. Aitor me ayudó muchísimo y me siento también, pues gracias a él también. Y luego
Mi familia los primeros meses estuvo conmigo y luego mi padre yo creo que ha estado siempre ahí, todo lo que consigo es gracias a él, porque bueno, es el que me lleva a entrenar desde los 5 años, me veía los partidos, no faltaba a un entreno, entonces bueno, me llama todos los días después de cenar para preguntarme qué tal está la rodilla, qué tal estoy yo, entonces es parte de él también. ¿Qué te decía tu padre? ¿Con qué cosa te quedaste? Pues me acuerdo que cuando me dicen que me rompe el cruzado, lo primero que hago es llamar a mi padre, llorando, estaba ahí de hecho, y mi padre se pone a llorar también, porque él se rompió el cruzado también y sabe lo que es. No a estos niveles obviamente, pero bueno, ahí cuando veo a mi padre nunca lo había visto tan sorprendido de algo y tal, pues es igual que el de verte andando. Al final son cosas que son tan lejos de lo que pensabas que te hacen más fuerte aún y te hacen aún querer más lo que quieres realmente. Y eso obviamente es durísimo, pero son puntos de inflexión que agradezco hoy en día. ¿Qué consejos te daba? Porque si, hombre, el que tu padre haya pasado esa lesión yo creo que ayuda bastante porque él sabe lo que es. Sí, bueno, él... ¿O cómo te ayudaba? Sí, él jugaba al fútbol, no a estos niveles obviamente, pero bueno, me decía, estuvo en la operación y tal, y me decía cosas que podía hacer sin ser médico ni nada, pero bueno, él me ayudaba en ese tipo de cosas más físicas, y luego mentalmente, pues muchas noches me llama después de cenar y le explico cómo estoy mentalmente, cómo me veo, y él me da consejos de todo, y aprendo muchísimo de él, porque somos muy parecidos aparte personalmente, entonces, bueno, al final es una persona que es muy importante para mí. ¿Dirías que ha sido una de las personas clave o la persona clave en tu recuperación? La persona clave, sí, tu padre. Sí, 100%. Y no sé, es que a mí me emociona un poco, la verdad, porque es un proceso que entiendo que, sobre todo el cómo lo tuvo que pasar tu padre, ese momento, sobre todo el de la lesión, en el que dices, lo que me queda por delante. Sí, porque al final también, ahora pensándolo, estaba muy bien. Individualmente me sentía muy bien con el equipo. Al final hay que estar agradecido también de estar en un club tan grande como el Elche, que venía del Tottenham, sí que venía de un club grande, pero venía del filial, estaba con primer equipo, pero bueno, al final verte en un equipo de primera división, jugando en segunda, jugando titular, en la posición que te gusta, con un equipo que juega a tu fútbol, con un entrenador que confía en ti, con un club que confía en ti, tienes que estar agradecido de esas cosas. Y estaba disfrutando mucho porque estaba siendo agradecido de todo eso, y después, pues como te digo, disfrutando muchísimo en el campo, me sentía bien, rápido, y te haces ideas de quiero meter tantos goles, quiero dar tantas asistencias, vamos a ascender, voy a ser importante, y de repente de un segundo a otro te rompes el cruzado. Entonces, bueno... Dirías que estabas en tu mejor momento, ¿no? Sí, 100%. 100%. El último año en el Tottenham también me sentía espectacular y eso también me hizo estar aquí. Pero sí, esto es a otros niveles, es con gente de 20.000 personas viéndote y en una segunda división muy competitiva, y sentirte tan bien y de repente pues tener una lesión así mentalmente choca mucho. Yo recuerdo perfectamente el momento cuando nos enteramos de tu lesión. Yo estaba en la radio y nuestra cara fue un poema porque nosotros creíamos, de verdad, y creemos mucho en ti, y fue duro. Yo creo para la afición en general, para todo el mundo fue un palo. Sí, o sea, es que... Yo creo que tú lo tuviste que notar también. Sí, es que lo noté muchísimo. La gente y amigos míos me decían, es que te quieren muchísimo, se nota que te quieren muchísimo aquí, y por eso siempre intento pararme a sacar fotos, siempre intento estar con ellos porque noto muchísimo su apoyo desde que me rompí. O sea, siento que la afición realmente lo sufrió y bueno, pues estoy muy agradecido a ellos, la verdad. Un poco, ¿qué te decía Eder durante el proceso? Siempre dices que la propiedad y en general el club confió mucho en ti y te transmitió esa confianza, pero ¿qué te dijo Eder en ese proceso? Nada, Eder, al final cuando me rompo, me acuerdo que desayuné con Cristian, con Pedro, con Bacari, que se rompió el cruzado y estuve desayunando con él también, y con Eder. Y nada, pues sentir su apoyo y
y estar preguntándome durante los meses que qué tal estoy, cómo voy. Ahora, incluso en el partido de Alavés, le dije que para mí mentalmente era importante ir, aunque sabía que no iba a jugar. Él me dijo, ya hago lo que necesites, vete metiéndote mentalmente. Y al final siento mucha confianza por parte del míster y como te digo, es mi primer entrenador a nivel profesional y pues siempre le voy a recordar como una persona también muy importante en mi carrera. Eres muy joven, pero dirías que ha sido el entrenador que te ha marcado. Sí, 100%. Al final en el Tottenham tuve entrenadores también importantes para mí, pero Eder, pues es desde que lo llamé, o sea, me llamó él antes de firmar, ya vi la manera en la que quiere jugar, más o menos como es, y disfruto muchísimo porque creo que bueno, es muy buen entrenador y aquí lo estamos disfrutando mucho todos. Así que nada, pero como te digo, muy agradecido también por el apoyo que me dio en esos meses. En el momento de la firma, el momento en el que te traen del Tottenham, ¿quién dirías que fue la persona que apostó por ti? O sea, habló contigo Eder antes, Pepe Contreras, Cristian, ¿cómo fue un poco ese proceso? A ver, yo creo que todos, al final la decisión de que yo venga es de todos, es de Cristian el primero, del míster, de Pedro, es de todos, pero sí que es verdad que creo que Chema Aragón y Pepe tuvieron muchísimo que ver y creo que son los principales responsables de que yo esté aquí, pero luego obviamente todo pasa por Cristian y que él me haya dado esa confianza también y Pedro y el míster pues es muy importante para mí. Bueno, y ahora pasamos un poquito a algo más divertido, por así decirlo, ¿no? El partido de este domingo. Antes nos decías que tu ídolo es Cristiano. ¿De dónde viene un poco? Cuéntanos. No, a ver, Cristiano es un ejemplo para mí. Creo que al final, para mí el mejor jugador de talento natural es Messi. Eso no lo voy a discutir, pero para mí Cristiano es el mejor porque por todo lo que ha conseguido, por toda la dedicación que tiene, incluso por cómo es, cómo ve las cosas, la profesionalidad, para mí eso lo admiro muchísimo y es un ejemplo desde hace mucho tiempo para mí. Entonces, bueno, disfruto incluso viéndole ahora en Arabia jugando y metiendo tantos goles ¿Lo ves? con 40 años. No veo los partidos, pero sí que veo los resultados de vez en cuando y tal. Y es una pasada para mí verlo con 40 años a ese nivel. Pues. Hace unos meses estabas recuperándote y este domingo vas a jugar contra todo un Real Madrid en un Martínez Valero lleno hasta la bandera. ¿Cómo valoras eso? ¿Te lo imaginabas? No, no me lo imaginaba. Nunca, ¿verdad? No me lo imaginaba, como te digo, volviendo la lesión de un cruzado, debutar contra el Barça y jugando contra el Real Madrid unas semanas después, pues, al final es algo difícil de imaginar. Entonces, pero bueno, voy a disfrutar al máximo del ambiente que va a haber, de cómo nos va a apoyar la afición y después obviamente intentar ganar. Es un partido importante, llevamos tiempo sin ganar y vamos a ir con todo para sacar los 3 puntos. ¿Con quién te gustaría cambiar la camiseta? ¿Lo tienes pensado ya? No, la verdad que no lo había pensado. Al final cualquiera, es que son jugadorazos todos de ¿Pero quién te tira más de la los mejores del plantilla? mundo. A ver, para mí Mbappé... No, Mbappé es lo sencillo, ¿no? Sí, Encima en tu Mbappé posición. es una locura, pero Bellingham me parece un jugadorazo, pero tremendo. Courtois me parece el mejor portero del mundo. De hecho, Courtois anoche dijo que si tuviera que poner un entrenador, si tuviera un equipo y tuviera que poner un entrenador, pondría a Eder Sarabia. ¿Lo dijo? Sí. Hostia, qué pasada. En el partidazo de Cope. O sea, imagínate el nivel al que está llegando pues, este Elche, ¿no? Porque Sí. figuras como la de Courtois, que para mí es de los mejores. Yo es el mejor portero que he visto. Yo también. A Bueno, un de la nivel historia. top. Claro, de la historia, yo tengo 21 años, tú tienes 22. Yo Habremos 22. visto pocos porteros del Madrid, del Barça, Sí. ¿no? Pero para mí, a nivel, en su prime, yo creo que Courtois. Yo lo que vi de Courtois me parece de lo mejor que he visto. ¿Y qué te parece que diga eso de Eder? Bueno, Reconoce pues- su trabajo, ¿no? Yo creo. Sí, a mí me recuerdo que en una rueda de prensa me preguntaron cuál es el objetivo del equipo y para mí el objetivo colectivo era darse a conocer a todo el mundo cómo juega el Elche. El año pasado yo recuerdo partidos de decir Las Palmas aquí en Copa contra el Racing de Santander, Oviedo aquí, que son los que yo jugué, después hicimos Málaga que no había jugado fuera, pues ese tipo, o sea, yo decía, y gente que venía a ver me decía, es que juegas muy bien, es que son muy buenos. Y yo, es que
En primera, para mí el objetivo no... O sea, claro que salvarse, claro que, bueno, esos son objetivos claros, pero para mí es darse a conocer de lo bien que juega este equipo, de lo bien que trabajamos todos, y yo creo que lo estamos consiguiendo, y eso que diga Courtois, pues Una locura, da ¿no? fe de que lo estamos consiguiendo. Oye, ahora las dos últimas y ya te dejamos, que te queda un trabajo del gimnasio aún, ¿no? Sí, aún me queda un poco individualmente por hacer, pero bueno, Eso es cosa tuya, ¿no? eso son cosas mías, sí. Un jugador que te haya sorprendido en estos partidos que has visto de Primera División. Y Aleix. ¿Te esperabas el nivel que está dando? Sí. Yo se lo dije desde el principio que Aleix el año pasado de pivote era una barbaridad. Jugando con él, me acuerdo que estaba en todas partes y yo... O sea, vuela. Y este año me acuerdo que los 2 primeros partidos individualmente le había costado, se estaba adaptando también a jugar de interior, pero a partir del... Sí, del siguiente del Atlético de Madrid, en Levante casa creo que fue Levante, sí. Oviedo, ¿puede ser? Yo creo que fue Levante Sí. primero. Y empezó a volar. Ya, y dije, como siga así, para mí de los mejores jugadores de la liga. Fácil, entonces lo sigue demostrando en los entrenos, en los partidos, sigue siendo de lo mejor, o sea que... Es que justo se lesiona Gavi y para mí, a ver, son dos futbolistas diferentes, pero por perfil más o menos, Febas abarca muchísimo campo, recuperador, es de los que, bueno, el que más duelos gana de la liga, el que más faltas recibe, perdón. ¿Lo ves nivel selección? Sí, yo soy de los que los pide, de verdad te lo digo. Ya, no, es que la selección yo no sé, o sea, nunca... No he jugado en primera división casi nada, entonces no sé el nivel de la selección. Ya realmente cuál es, ¿no? Claro, o sea, no me quiero meter en nada porque realmente no lo sé, pero para mí Aleix, por lo que veo desde fuera y desde dentro ahora, es de los mejores mediocampistas de la liga, entonces, bueno, no sé si la selección al final se tiene que preparar ya para el Mundial, pero yo creo que nivel de selección tiene seguro. Y para cerrar, ¿qué pregunta no te han hecho nunca y te gustaría que te hicieran? ¿Qué pregunta? Pues no sé, nunca la había pensado esa. Está complicada, ¿eh? Por eso te la dejé para el final, para que la pensaras. Igual de tu proceso. No sé. Igual en qué posición aparte extremo izquierdo podría jugar o algo así. No sé. O relacionado con lo humano. Con lo humano. Bueno, igual a nivel mental, lo importante que es de la salud mental para un deportista de este nivel. Algo así, yo creo que es importante que la gente entienda que a veces es normal no sentirse bien mentalmente. Al final es una profesión que tienes que rendir al 100% siempre, si no te van a meter caña y no es fácil a veces no sentirte al 100% y tener que hacerlo. Entonces yo pasé por ahí y al final creo que es importante hablar de esto y normalizar que a veces no estar bien mentalmente es normal y lo tienes que aceptar y trabajar para mejorar eso. ¿Cuándo sentiste eso? En el Tottenham. En el Tottenham sentía que no tenía confianza para jugar y los de arriba lo que tienen que tener es confianza para arrancar, para irse, para regatear y no sentirse así. Ojalá no volver a sentir algo así porque tocar fondo en eso sí que es duro pero como te digo, te hace crecer mucho y te hace mejorar y después cuando te sientes bien, disfrutarlo muchísimo. ¿Cómo lo solucionaste? Bueno, pues... Te lo pregunto porque ya que entras en ese tema, para la gente esto es, sobre todo para los chavales. No, fui al psicólogo, hablé con él, me ayudó también a intentar encontrar el problema y también me fui fijando yo que igual era tema de concentración, de que si conseguía estar al 100% concentrado en el partido, me iba a ayudar para olvidarme un poco de lo de fuera, no pensar tanto en otras cosas y centrarme en lo que es el partido y eso me ayudó mucho. Vivir el partido al 100% y cuando vives eso a ese nivel solo te centras en eso, entonces tu mente solo está en eso y no está pensando en otras cosas, entonces eso para mí fue yo creo que lo más importante y es lo que sigo trabajando y hoy en día pues leyendo mucho, que eso te ayuda a la concentración. ¿Lees y mucho? tal, sí, me gusta leer y como te digo, eso la concentración también ayuda y en el campo yo creo que me ayuda también.
Pues nada, Iago, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Espero que te vosotros. hayas sentido a Sí, gusto. muy bien, ¿Sí? muy bien, muy bien. Sí, Me sí. alegro. Agradecer de nuevo también al club que, bueno, pues que nos guardase esa primera entrevista después de tu lesión y lo dicho, ha sido un placer. Igualmente, gracias.